Muy buenos días, queridos hermanos. ¡Feliz sábado! Por fin es sábado. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Estamos aquí para compartir el repaso de lección con cada uno de ustedes. Sí, así es. Estamos contentos porque por fin podemos hacer un repaso, algo general de lo que hemos aprendido durante toda la semana. Aunque va a ser corto, esperamos que sea sustancioso. Y recuerden que pueden usar estos comentarios en sus clases de escuela sabática, pero aparte añadirle su toque personal. Muy bien, vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos. Idiomas, texto y contexto. La lección número 7 para el sábado 16 de mayo. Aunque durante un tiempo Dios permitió que su palabra sufriese una intensa persecución, tal cual está en Apocalipsis capítulo 11, en el tiempo del fin, nuestro tiempo, Dios ha permitido que la Biblia pueda ser leída por el 95% de la tierra. Las sociedades bíblicas han jugado un papel fundamental en la traducción y distribución de las escrituras. Aunque podemos leer la Biblia en nuestro propio idioma, necesitamos entender algunos conceptos sobre el idioma y el contexto en el que fue escrita para poder tener una idea más clara de su mensaje. Muy bien, y ahora para poder estudiar todo este asunto vamos a ver los 5 aspectos que estudiamos durante la semana: el idioma, las palabras, la repetición, el contexto y la autoría. Empecemos. El idioma. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 26, versículo 14. ¿Por qué quiso Dios que se escribiese la Biblia? Por 3 razones. Primero, para dar testimonio de su obra en la historia. Para dar a conocer su plan de salvación. Y para enseñarnos a actuar con justicia. Dios eligió un pueblo y les comunicó la verdad en su idioma, el hebreo. Los libros escritos a partir del exilio babilónico incluyen algunas partes en arameo, el idioma universal de la época. En el Nuevo Testamento, sin embargo, fue escrito en griego común, el idioma que todo el mundo podía entender en ese momento. En la actualidad podemos leer la Biblia en traducciones que nos permiten apreciarla y, principalmente, obedecer lo que enseña. Muy bien, pasamos al siguiente aspecto, las palabras. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 63, versículo 3. Como en cualquier otro idioma, hay palabras en hebreo y griego que tienen diversos significados o que transmiten ideas muy diversas. Por ejemplo, bien, la palabra chesed puede significar gracia, bondad, amabilidad, misericordia, piedad, favor, justicia, gentileza, compasión. Por lo menos 9 significados. Imagínate, amor, que haya un texto que contenga la misma palabra con distintos significados. ¿Cómo haríamos allí para entender? Bueno, el contexto nos ayudaría para poder comprender y por eso es tan importante poder conocer un poco sobre esas palabras. La siguiente palabra que presentan aquí, Shalom, puede significar paz entre dos partes, paz interior, tranquilidad, totalidad, integridad, bienestar. Muy bien, aquí vemos cuán rico es el idioma hebreo en el que se escribió la Biblia. Se podían expresar muchas emociones, muchos significados con una sola palabra y podíamos entenderlo solo conociendo el contexto. Igualmente hay términos que son traducción de diversas palabras, como remanente, que están las palabras shear, palat, malat, yatar, Sarit y Aharit. Esta riqueza lingüística nos permite comprender de una forma más amplia el mensaje que Dios nos ha querido transmitir. Siguiente aspecto, la repetición. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos enfatizar una idea usando signos de exclamación, subrayando o colocando las palabras en negrita o cursiva. Sin embargo, en el hebreo bíblico no existen esas posibilidades. Los autores bíblicos usan otras formas de énfasis para acentuar una idea. Una de ellas es la repetición de una palabra como creó, como lo vimos en el versículo, o también la palabra santo. Cuando se quiere enfatizar una cualidad divina, las palabras se repiten 3 veces, como lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, Isaías capítulo 6, versículo 3, o Jeremías capítulo 7, versículo 4. Esto me hace recordar, mi amor, cuando Jesús hablaba para exaltar un mandamiento o para transmitir un mensaje muy importante. Él decía, de cierto digo, haciendo énfasis marcado que lo que va a decir hay que cumplirlo porque Dios lo ha mandado así.
Es como decir, lo que voy a decir a continuación es cierto, muy cierto, ciertísimo. Amén. Como cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que cualquier hombre que vea a una mujer para codiciarla en su mente, ya ha pecado en su corazón. Muy bien, también vemos otro ejemplo en el libro de Daniel. Para enfatizar el desafío de Nabucodonosor contra Dios, por ejemplo, Daniel menciona 10 veces que el rey levantó una estatua. El siguiente aspecto es el contexto. Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Debemos entender el significado de las palabras en sí, pero también su uso en el contexto del libro o del momento histórico concreto. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra hebrea Adán, que se puede traducir como el nombre propio de Adán. Génesis capítulo 5, versículo 3, comparado con Génesis capítulo 2, versículo 23. O como humanidad. Génesis capítulo 5, versículo 2, comparado con Génesis capítulo 1, versículo 27. El contexto nos ayuda a interpretar correctamente el mensaje de cada versículo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Según el contexto de Romanos capítulo 5, versículo 14, ¿cómo deberíamos interpretar el uso que da Pablo a la palabra Adán en este texto? Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mira que aquí está utilizando la última parte del versículo, es figura, o sea, Adán es figura. Adán es figura del que había de venir, es decir, refiriéndose a Cristo Jesús. En este caso, Adán es un tipo de Jesús. En la Biblia se presentan muchos casos donde personajes bíblicos, incluso animales o cosas inanimadas como las piedras o las rocas, se convierten en tipos o son figuras de Cristo Jesús. Un ejemplo de ello puede ser cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando Juan lo ve, ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose al Cordero que era sacrificado en el santuario para la expiación de los pecados. Y no era que los corderos fueran Jesús, simplemente eran tipos de Jesús. Como dice el versículo de Romanos 5:14, eran figuras de lo que había de venir. Simplemente estaban representando a Cristo Jesús. Otro ejemplo podríamos mencionar otro tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, Isaac, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Es lo mismo que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. También encontramos otro tipo de Jesús en José. Encontramos un tipo de Jesús en Jonás, que pasó 3 noches en el vientre del gran pez. De igual modo como Jesús pasó 3 días en la tumba. De esta manera se cumple el tipo y el antitipo con la vida de Jonás o con la experiencia que tuvo Jonás. Muy bien, súper importante tener en cuenta esos aspectos. Vamos al último aspecto de la lección, la autoría. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós 1:1. Conocer la autoría y el estilo en el que fueron escritos los diversos libros de la Biblia nos ayuda a comprender mejor su mensaje. Generalmente conocemos perfectamente quién escribió un libro e incluso la fecha en que se escribió, como ocurre con Amós. En otras ocasiones, podemos obtener esta información de la tradición judeocristiana. En algunas ocasiones, el momento histórico también es importante. Por ejemplo, no podemos entender correctamente el Éxodo si no hemos leído antes la historia registrada previamente en Génesis. Por otro lado, no podemos leer o interpretar de igual forma un libro poético, histórico, profético o epistolar. Sabemos que la Biblia fue escrita por diversos autores en distintas épocas y con diferentes estilos. Compartiremos ahora con ustedes una parte del libro del conflicto de los siglos, página 10. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro.
De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero en perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen en un perfecto conjunto adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Muy bien, hemos llegado al final de este repaso. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como hasta ahora ha sido para nosotros. El Señor les bendiga y nuevamente les deseamos un rico y bendecido sábado. Amén. Feliz sábado.